Hola, zaragocistas. Varias noticias a comentar. La primera, la rueda de prensa de Jim, en la que indicó que harían falta 6 fichajes de titulares y salen fácilmente en las cuentas. Uno sería un lateral derecho, que es Gámez, más con la lesión de larga duración de Vigaray. Pudiera ser Borge el otro lateral derecho. Un central que pudiera ser Peibernes. Dos centrocampistas y otros dos delanteros, que elevarían sin duda el nivel del equipo y que puede recordar un poco a lo que dijo Paco Gémez, de que le hacían falta todo eso para salvar la categoría, y Jim ya le demostró que no, pero quizá para subir, pues desde luego hace falta una plantilla más amplia, no solo en cuanto a los titulares, sino los jugadores que salgan también desde el banquillo. No voy a hacer leña del árbol caído de la derrota ayer en Calahorra. Creo que hay que saber relativizar después de 8 temporadas en segunda división y con lo que padecimos la temporada pasada, y darse mal por un simple partido de pretemporada donde para mí la única noticia y negativa pues fue la lesión de Carbonell, que esperemos se quede en un susto. La siguiente noticia es que estamos una semana más en la venta del club a Spain Football Capital, con los hermanos Álvarez del Campo y el abogado Kiko Domínguez. Y esta semana pues parece que es una vez más la definitiva. Ha salido la noticia en el periódico de Aragón de que desde el 1 de julio el Consejo Superior de Deportes ya ha aprobado la venta, que al ser más de un 25% de las acciones del club tiene que ser así. Y también informa el periódico de Aragón que desde el 8 de julio hay un acuerdo tácito entre las dos partes para la venta del club. Bien, es verdad que desde el principio se dijo que contaban tanto con Torrecilla como con Jim para sus puestos, que no les afecta tanto como si estuviera en duda su continuidad, pero que no es muy normal que estemos a estas alturas en un proceso de venta del club y que la planificación se esté haciendo con los dueños que presumiblemente van a salir. Por mucho que sean conocedores Torrecilla, Jim e incluso del dinero del que pueda disponer, se dice que 10 millones de euros o un poco menos, de 8,5 de el mercado de invierno a 9,5 o 10 pudiera ser. Y en este caso me parece importante porque sobre todo puede marcar la diferencia entre optar a un buen delantero o que te lo quiten. El nombre del Zaragoza, como dijo Torrecilla, sigue siendo sugerente, sigue atrayendo, pero sobre todo dijo que en el mercado del jugador español, pues bueno, pues el dinero también cuenta bastante, y ahí pues tenemos a varios equipos que nos aventajan. De todas maneras, pues se está hablando poco de quién va a poner esos 11 millones o más que hace falta para pagos urgentes si no se produce la venta. Si la fundación va a poner algún dinero, se van a pedir más créditos, o no sé, esperan a hacer la venta a final de año o cuando les plazca, pero no parece muy normal todo esto que estamos viviendo con la paralización no solo de la confección de la plantilla, sino de campaña de abonados, presentación de la nueva camiseta. Hubo una presentación un poco sui generis de la camiseta avispa, que sí que es muy bonita, pero no me parece una forma muy allá de presentarla. Y la última noticia de hoy mismo es que el juzgado de lo mercantil número 2 de Zaragoza ha aprobado la petición del club de demorar el concurso de acreedores, para lo que hacía falta el 50% de los mismos que dieran la aprobación. Y bueno, hay gente que está ya con estas noticias y esto afecta, ¿no?, a la venta del club.
Yo creo sinceramente que no tiene que ver, aunque le facilitará la gestión a quien esté, ya sea la fundación, que cuenta cada vez con una mayor repulsa de la afición, o la nueva propiedad, porque los pagos se demorarían hasta septiembre de 2022, por lo que sería un alivio para esta temporada. En todo caso, insistiendo una vez más, creo que la venta del club no tiene que pasar de esta semana por una simple cuestión de lógica, de que se sepa con qué se va a contar, que me parece bien que Torrecilla tenga la palabra de contar con ese dinero, pero tiene que ser sí o no para saber a qué atenerse, porque puede estar planificando en 2 o 3 escenarios, pero se echan las fechas encima y habrá que saber con cuál de esos escenarios hay que contar. Venga, bueno,